Ya estamos de vuelta aquí en Noticias Express. Las agencias de la ONU en Chile expresaron su preocupación por la forma en la que se ha llevado a cabo la expulsión de ciudadanos venezolanos. En particular, hubo un episodio durante este fin de semana que ha generado nueva controversia. Las organizaciones enfatizaron en que las medidas deben adecuarse al derecho internacional de los refugiados. Queremos conversar sobre este tema. Estamos en contacto hasta ahora con el representante de la ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab. Jan, gracias por el contacto. Muy buenos días. Buenos días. Jan, primero me gustaría saber cuál es la visión que tiene la ONU respecto a estas expulsiones. Este no es el primer episodio. Chile ha estado con una política en la medida en que se está aplicando una nueva ley de migraciones en nuestro país, con una política de expulsiones. ¿Cómo ven esa situación, Jan? De verdad, no es la primera expulsión de este tipo. Se están realizando desde el inicio del año y han sido criticadas ya por varios mecanismos internacionales de derechos humanos, incluso por el relator especial para los derechos de las personas migrantes, también por el Comité de Trabajadores Migratorios, de Derechos de Trabajadores Migratorios de la ONU y el propio Poder Judicial chileno en varias instancias ha tenido sentencias a favor de las personas expulsadas. Por eso nos preocupa que este modus operandi se mantiene y nos preocupa principalmente desde la perspectiva del acceso a la justicia, del debido proceso. Siempre se trata de las expulsiones en fin de semana, que evidentemente obstaculiza la posibilidad de estas personas de acceder a la justicia. Sí. Jan, ¿cuál es la principal crítica a la forma en la que Chile está procediendo para estas expulsiones? ¿Cuál es el problema que ven en la forma en la que está actuando el gobierno sobre esta materia? Destacamos dos dimensiones. La primera es la dimensión ya mencionada, el debido proceso. Estas personas detenidas un día antes del fin de semana o en el fin de semana y expulsadas el domingo, prácticamente no tienen la posibilidad de acceder a la justicia. Se está esperando en varios casos una sentencia del Poder Judicial que, como sabemos, desde varios casos anteriores, bien puede ser favorable, pero mientras tanto, mientras está pendiente esta decisión del Poder Judicial, ya se están expulsando. Y segundo, sí nos preocupa esta forma de mezclar dos tipos de expulsiones. Expulsiones judiciales de personas sentenciadas por delitos y en el mismo vuelo personas que son objeto de una expulsión administrativa, que no han cometido ningún delito, y también la retórica que lo acompaña, que dice, algunos son personas sentenciadas, algunos son delincuentes. Y usted va a entender que cómo es injusto de estar cuando la mayoría de las personas no son personas sentenciadas, son tan solo personas en una situación migratoria irregular, lo que es muy distinto de ser incluidos en una caracterización que les puede criminalizar. Sí. Lo que ha planteado el gobierno, Jan, para abordar estas dos dimensiones que usted pone sobre la mesa, tiene que ver primero con que a estas personas se les notificó oportunamente, con varios meses de anticipación incluso, respecto a su situación y a la posibilidad del riesgo que corrían de ser expulsados del país, que no fue un aviso de última hora y que sí tuvieron tiempo efectivamente para poder hacer las reclamaciones correspondientes ante la justicia. ¿Qué le parece a usted ese antecedente? Nosotros no sabemos exactamente a qué tiempo se notificó esa otra persona. Esto evidentemente vamos a analizar junto con nuestros colegas del INDH. Lo que sí sabemos
es que las detenciones y las deportaciones se organizan en el fin de semana. Y esto, lo lamento, tan solo puede tener un objetivo, es que obstaculizar el acceso a la justicia en este momento. Ajá. Y además, otra dimensión, tenemos que decirlo, es que son expulsiones hacia Venezuela de personas de nacionalidad venezolana. Sí. Los países de América del Sur no están expulsando de esta manera las personas hacia Venezuela. ¿Por qué? Porque se sabe bien la situación humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, y de hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018 exhortó a los países de no hacerlo, de no expulsar a personas venezolanas hacia Venezuela tan solo por el estatus migratorio irregular. Sí, lo que plantea finalmente el gobierno es que está haciendo cumplir la ley, Jan. Entonces, ¿el problema, a juicio de ustedes, tiene que ver con la nueva regulación migratoria que se estableció acá en Chile? No tiene a ver con esto. Perdón, si las sentencias del Poder Judicial en varios casos son favorables a estas personas expulsadas, entonces hacer cumplir la ley en una forma que después el Poder Judicial dice que no fue acorde a la ley, me hace pensar de que tal vez no es la forma ideal, y por lo tanto también tenemos que regresar a lo que mencioné en el inicio, que varios mecanismos internacionales han en este momento señalado, en las expulsiones anteriores ya, señalado que no se están cumpliendo los estándares internacionales. Ajá. Desde el gobierno lo que han dicho, Jan, es que las personas que hayan ingresado ilegalmente lo que deberían hacer es ponerse al día con los trámites de regularización para evitar su expulsión. Es decir, que tendrían una posibilidad de hacer el proceso administrativo para poder quedarse aquí en Chile. Y que si no lo hacen se arriesgan a estas expulsiones. ¿El gobierno de Chile tendría que terminar derechamente con las expulsiones, Jan, las de carácter administrativo? Bien, los mecanismos internacionales de hecho han exhortado a todos los países de no hacer expulsiones en pandemia. No, es evidente que en plena pandemia no se deberían hacer estas expulsiones administrativas, y menos aún a Venezuela. Pero los trámites, como dice usted, nosotros no podemos analizar, no tenemos información sobre cada uno de los casos, pero lo que sí queda claro es que con estas expulsiones que empezaron en el inicio del año, aumentó la irregularidad. ¿Y por qué aumentó la irregularidad? Es evidente, antes las personas sí se autodenunciaban y empezaban un proceso de posible regularización. Ahora bien, si el Estado a las personas que se autodenuncian empieza a expulsar, entonces les motiva a esconderse. Pero por otro lado... Esto es un fenómeno que conocemos de todo el mundo, ¿no? Sí. Que las políticas enfocadas en contención y expulsión tienen un efecto secundario negativo, que las personas se esconden más y también se hacen más dependientes del tráfico de personas o al riesgo de trata. Entonces, sí lo lamento, pero las experiencias internacionales son más bien negativas de este tipo de políticas de expulsiones. Pero por otro lado, también lo que plantean desde el gobierno es que si no se expulsa a aquellos que han ingresado ilegalmente, la señal hacia estos países de origen de los migrantes
es que pueden hacerlo, que pueden ingresar ilegalmente y no habrá ningún tipo de consecuencias al respecto. El gobierno argumenta de que hay un efecto disuasivo y las experiencias internacionales son más bien que se disuade a las personas de contactar las autoridades y no a la entrada irregular. Estamos hablando de personas venezolanas que están huyendo de una situación humanitaria muy dramática y lo que estas expulsiones han logrado hasta la fecha es que las personas no se autodenuncian, no se contactan con las autoridades. Esto, hasta desde la perspectiva del gobierno, me parece que es contraproducente. Pero regresemos al tema central. El tema central es el tema de los derechos de estas personas. La entrada irregular o la situación migratoria irregular y particularmente de personas que están huyendo. Todos estamos en la comunidad internacional acorde de que las personas venezolanas están huyendo es que es una migración forzada, que es más que 5 millones de venezolanos que están huyendo de Venezuela en todo el continente. Entonces, la situación de estas personas no se puede resolver con métodos disuasivos que les vamos a expulsar y entonces pasarles el mensaje de que que tienen que quedarse en Venezuela. La situación requiere un enfoque de protección y requiere un enfoque de protección particularmente en tiempos de pandemia. Bien, Jan, le agradecemos muchísimo su tiempo y la posibilidad de conversar de este tema con CNN Chile. Muy amable. Muchas gracias. Buen día.